¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo para ir ya a nuestro devocional número 16 rumbo a Transforma tu entorno 2013. Qué emocionante todo lo que Dios está haciendo para el Congreso. La cuestión técnica visual va a quedar extraordinaria. Los invitados, lo que vamos a hacer va a ser increíble. Pero sobre todo algo que estamos orando y algo que he desafiado al equipo de trabajo de Transforma tu entorno 2013 es que realmente lo único que transforme y lo único que cambie nuestras vidas sea la misma presencia de Dios. Y es por eso que estamos a través de su palabra buscando desde antes su presencia, para que ese día se manifieste las promesas y las cosas que ya estamos aprendiendo a través del libro de los Hechos y podamos ver solamente una confirmación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es que sin más, hoy vamos a entrar a uno de mis pasajes favoritos, por eso empecemos de una vez, porque este pasaje me fascina. Yo sé que he dicho mucho esto de los anteriores, pero el 16 de hecho ese es uno de mis favoritos y te van a ver por qué. Entonces vamos a empezar con el 16:1 cuando llaman a Timoteo. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo, que acuérdense que se separa en ese momento de Bernabé y sigue su viaje, y halló allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjese el 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, la cuestión aquí, perdón, es que está como rara la cámara, ahí está. La cuestión aquí es, encuentra a Timoteo y se lo lleva a viajar con él, le enseña y mientras seguían hablando la palabra juntos, seguían confirmando con respecto a lo que los apóstoles ya habían acordado y la iglesia se iba confirmando en la fe. La confirmación de la iglesia debe ser siempre en la fe, mi amigo. Debe ser siempre en la creencia de que hay algo mejor para nosotros. El crecimiento y la confirmación de la iglesia se sustentan en dejar de ver la visión de los hombres de las estructuras y comenzar a seguir la visión de Dios, y aumentaba entonces el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Fíjate, esto es bien interesante. El Señor tiene propósitos que van más allá de nuestra imaginación. A veces podemos pensar que todo lo que tiene que ver con Dios es bueno. Pablo pensaba que ir a Asia a predicar el Evangelio era bueno, pero Dios se lo prohibió. Pero cuando Dios te detiene algo, mi querido amigo, mi querida amiga, debes de entender que es porque te va a llevar a un lugar mejor, que es porque te va a dar a proveer de un plan mejor para tu vida. Y esto es lo que vimos con Pablo. Primero intenta ir a Asia y le es prohibido por el Espíritu. Después a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permite. Y en ese inter recibe una visión que le da a entender que vaya a Macedonia. Y entonces la cuestión aquí es, el Señor a veces nos detiene en nuestros planes, aunque sean para bien, aunque sean de Dios, o sea, aunque tengan que ver más bien con Dios y predicar su palabra, para llevarnos al lugar donde Él nos necesita. Y vamos a ver lo que pasa entonces, precisamente. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Aquí viene mi parte favorita. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces Dios los llevó a Macedonia y ya estaban en Filipos, que era ya Macedonia, y una colonia, ¿no? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esto es increíble. Ellos vuelven a ser enfrentados, o vuelve a estar este relato en un momento de oración. Bueno, vimos que aquí convierten a una persona, ¿no?, a Lidia, y entonces los hospeda en la casa. Y el relato que viene, que es muy emocionante, se da cuando ellos van, dice aquí el versículo 16, cuando iban a la oración. Gracias a Dios que nos recuerda que la base para transformar nuestro entorno es la oración. Si nosotros al punto del capítulo 16 olvidamos lo que vimos en el capítulo 1, que debemos de permanecer fieles en la oración, entonces no vamos a progresar nunca, mi amigo. Debemos de seguir entendiendo que aunque Dios ya esté haciendo milagros, prodigios y señales a través de tu vida, la oración debe seguir permaneciendo como parte fundamental de la transformación del entorno que Dios quiere hacer a través de nosotros. Bueno, estaba esta muchacha con espíritu de adivinación, y siguiendo a Pablo en el 17 dice: a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Me gusta este pasaje por dos razones. Aún los demonios reconocen la autoridad de Jesucristo. Yo no sé si alguna vez has enfrentado algún caso de actividad de demonios, no sé si alguna vez has enfrentado alguna situación de opresión de Satanás. Yo hoy quiero decirte, si tú tienes fe, lo único que tienes que creer y recordar es que aún los demonios reconocen la autoridad de Jesucristo. Aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesucristo, y no tiene por qué haber más tormento en tu vida, no tiene por qué haber más opresión en tu familia, no tiene por qué haber más opresión en tu casa, porque los demonios saben quién es Jesús. El problema es que a veces nosotros, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, no sabemos quién es Jesucristo. Necesitamos saber quién es Él y la autoridad que como hijos de Dios tenemos en Él. Entonces Pablo lo sabía, se vuelve y dice: sí está diciendo que somos siervos de Dios Altísimo, pero de este demonio está burlándose, este demonio está haciendo cosas de más que no tiene que hacer, está diciendo cosas que él no tiene que decir, así es que en el nombre de Jesús te vas de allí. Y entonces salió en esa misma hora, porque los demonios obedecen a la autoridad del Hijo de Dios. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Por hacer una vez más una obra de bien, ahora en este caso Pablo y Silas son azotados primeramente. Ojo a esto, los azotaron mucho, dice aquí el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel y los trataron como delincuentes de alta seguridad. Los ponen hasta abajo del calabozo. Y entonces, cuando esto sucede, yo quiero que te imagines en un momento en la posición de Pablo. ¿Qué hubieras hecho tú? Y por eso este es de mis pasajes favoritos, aparte de porque aprendemos que los demonios se sujetan a la autoridad de Jesucristo. La segunda es porque habla de la alabanza. La cuestión es, lo que sigue es increíble. Dice en el 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, una vez más viene esta palabra que yo he insistido tanto, oración para la transformación de nuestro entorno. Ellos estaban orando, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mi amigo, en la alabanza hay gratitud, y en la gratitud hay un poder sobrenatural de parte de Dios. No se trata de la música,
No se trata de lo que cantaban, se trata de la actitud del corazón. Y por eso me emociona mucho, porque muchas veces enseñamos cosas que no, o sea, enseñamos superficialmente. La realidad es que rumbo a Transforma tu entorno, que va a haber mucha alabanza en cada uno de los eventos, yo quiero que recuerdes una cosa. La alabanza no se trata de la música, las letras o los acordes que salgan en ese momento. La alabanza que mueve el corazón de Dios se trata de la actitud, que a pesar de mis propias circunstancias, yo pueda abrir mi boca y darle gracias por medio de la alabanza. Que a pesar de que estoy siendo azotado y encarcelado, yo puedo abrir mi boca y darle alabanza. Mi amigo, es triste cuando veo muchas veces a gente cantando en sus carros, en las regaderas, la música que les gusta, pero cuando están en la iglesia, en la alabanza, no pueden ni siquiera mover un músculo de su boca porque no les gusta, porque ellos no están convencidos de eso. Mi amigo, la alabanza no es de que estés convencido, no. La alabanza va a una actitud del corazón de bendecir a Dios por quien Él es, no importando la circunstancia, no importando lo que pasa a tu alrededor. Yo debo abrir mi boca y cantarle porque Él es Dios. 26. Entonces, después de que oraron y alabaron, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no solamente Pablo y Silas, se soltaron. Ahorita vamos a esa enseñanza. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando nosotros alabamos y oramos, mi amigo, ¿qué es lo que estamos buscando, no? A través de la oración y la alabanza en Transforma tu entorno 2013, nosotros vamos a buscar libertad. Pero fíjate que la libertad no solo viene para ti, sino también para las personas que están a tu alrededor. En la alabanza hay libertad al cautivo. Debemos de ejercitarnos en la alabanza, porque en ella hay libertad no solo para ti, sino para la gente a tu alrededor. Entonces, 29, entonces es él pidiendo luz, refiriéndose al carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La manifestación de la libertad de Dios lleva al carcelero a buscar su propia libertad espiritual y ser salvo. Entonces le responden: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Fíjense, voy a quedarme hasta aquí por cuestiones de tiempo, mi amigo. Te pido que sigas leyendo lo siguiente, pero vamos a ver cómo esto sirvió para testimonio de la familia del carcelero y también para el testimonio de las autoridades de ese momento, que estaban sorprendidos por lo que había sucedido. Mi amigo, hoy vimos muchas lecciones. En la alabanza, en la oración hay libertad. Nuestra actitud debe notar nuestra confianza en Dios, debe demostrar que confiamos en Dios, y nosotros debemos seguir adelante en oración, en alabanza, creyendo que Dios puede transformar nuestro entorno a través de nosotros, pero solo si yo me preparo correctamente. Es tiempo, mi amigo, de que lo creamos. Es tiempo de que sigamos adelante. Nos vemos en Transforma tu entorno 2013. Sigue adelante en Cristo, y ahí estamos para seguir confirmando el plan de Dios para nuestras vidas. Dios les bendice.